Los ovnis como teofanía. En líneas anteriores dijimos que este fenómeno de las apariciones de un ser extrahumano a un ser humano y de la subsiguiente iluminación de la mente del ser humano es algo que se ha dado siempre y que sigue dando en la actualidad con no menos que se sigue dando en la actualidad con no menos frecuencia que en tiempos pasados. Estamos tratando de probar esta afirmación y la prueba, en este caso, aunque esté velada con otros nombres y con otras circunstancias, nos la van a facilitar las agencias de noticias más famosas y los periódicos del mundo entero. La prueba la englobaremos en eso que se llama fenómeno ovni, que es algo mucho más profundo de lo que se suele leer en la mayor parte de las revistas y periódicos y hasta de libros que tratan específicamente el tema. El fenómeno de los objetos volantes no identificados, gústele a la ciencia o no, es algo que está en la mente de todas las personas civilizadas del planeta y es algo que, pese a las reiteradas censuras y campañas en contra, aflora constantemente a las páginas, pantallas y ondas de todos los medios masivos de comunicación. El fenómeno ovni es, en un aspecto, un síntoma de esta constante comunicación de los dioses con los mortales y, en otro aspecto, es el medio que en la actualidad los dioses usan para ponerse en contacto con nosotros. Hoy día, imbuida nuestras mentes de viajes extraterrestres y cósmicos y excitada nuestra imaginación por adelantos técnicos y electrónicos desconocidos por nuestros antepasados, interpretamos este fenómeno conforme a nuestros contenidos de conciencia, lo mismo que ellos lo interpretaban de acuerdo a los suyos. Sin embargo, hay que notar que si bien nuestros antepasados se equivocaban en absolutizar y magnificar lo que sus ojos veían, convirtiéndolo en objeto de adoración, estaban más cerca de la verdad que nosotros, que los convertimos en meros visitantes extraterrestres, y muchísimo más cuando los achacamos a puras alucinaciones psicópatas. El fenómeno ovni es mucho más que la vera visita de unos señores habitantes de otros planetas y tiene mucha más relación con los fenómenos religiosos que con los viajes de astronautas extraterrestres. Cuando uno se asoma por primera vez al fenómeno ovni, lógicamente desconoce toda su profundidad, su variadísima y lógica casuística, su enorme influencia en la psicología humana, su trascendencia sociológica, su componente físico y más concretamente electromagnético y radiante, etc. Al principio, uno tiende a explicárselo con un fenómeno de viajeros interplanetarios más avanzados, pero a fin de cuentas, paralelo al fenómeno científico que desde hace pocas décadas está teniendo lugar en nuestro planeta, donde tras miles de años de aislamiento, la raza humana ha sido capaz de vencer la fuerza de la gravedad y remontarse más allá de la atmósfera en misiones hacia otros cuerpos celestes. Esto es lo que a primera vista se presenta y lo que, en un principio, explicó la presencia de tantos extraños vehículos en nuestros cielos. Pero a medida que se siguió investigando y profundizando en el fenómeno, se vio, no sin pasmo, que la cosa no era tan sencilla y que la explicación que en un principio se había dado estaba lejos de dar una solución total al problema. Un omnílogo consciente y verdaderamente experimentado, entre paréntesis, cosa que no siempre sucede entre los que se creen conocedores del fenómeno, cierra paréntesis, no negará la posibilidad y aún la probabilidad de que esta parte del fenómeno sea lo que aparenta ser, es decir, naves de procedencia extraterrestre, teledirigidas o tripuladas personalmente, que vienen a nuestro planeta con fines exploratorios, de la misma manera que nosotros nos asomamos a la Luna o a Marte. Pero todavía queda un enorme sector del fenómeno para el que esta explicación es claramente insuficiente. Y llegados a este punto, no cabe otro remedio que explicarle al lector que aunque solo sea una manera general en qué consiste el fenómeno ovni y en ponerle al tanto de ciertas particularidades que no suelen ser tenidas en cuenta en los despachos de prensa que tan a menudo se leen en los medios informativos. El llamado fenómeno ovni consiste fundamentalmente en ciertos objetos que surcan nuestra atmósfera,
abre paréntesis, aunque también puede manifestarse sobre la tierra o en el mar, cierra paréntesis, y que dan la impresión de estar dirigidos por seres inteligentes, abre paréntesis. En innumerables ocasiones se ha visto a sus tripulantes bajar de los aparatos y muchas personas han hablado con ellos, cierra paréntesis, que no son seres humanos como nosotros. Sin embargo, a pesar de todos los esfuerzos que se han hecho para dilucidar su procedencia, su constitución física, sus intenciones, sus métodos de propulsión y mil otras circunstancias relacionadas con ellos, hasta hoy no podemos conocer con exactitud casi ninguna de estas circunstancias, ya que los datos que de ellos hemos obtenido, bien sea por investigaciones nuestras o por lo que ellos mismos nos han dicho, son completamente contradictorios y en muchísimas ocasiones totalmente absurdos. Sin embargo, el hecho de su presencia en nosotros es innegable y está confirmado por cientos de miles de testigos en todas las épocas y en todas las latitudes. Esta falta de un consenso en cuanto a muchas de sus peculiaridades no quiere decir que no hayamos progresado mucho en la comprensión de todo el fenómeno y que no hayamos ido descubriendo muchas de sus raíces profundas, que estaban totalmente ocultas, no solo para nuestros antepasados, sino los para que hace solo 60 años comenzaron a estudiar el fenómeno. A pesar de que muchos de los estudios siguen todavía en sus investigaciones en un nivel bastante rudimentario y se niegan a admitir ciertas implicaciones psíquicas del fenómeno, en la actualidad ya los mejores investigadores saben que el fenómeno es en sus manifestaciones variadísimo y, como dijimos, en gran manera contradictorio de sí mismo. Saben también que no es lo que parece ser a primera vista, siendo por lo tanto en gran medida engañoso, o dicho en otras palabras, que induce fácilmente al error de que lo observa o estudia. Saben que tras hechos que aparentemente tienen una finalidad se ocultan otras intenciones mucho más profundas y a largo plazo, y saben finalmente que todo el fenómeno es altamente peligroso para el, para el psiquismo del que se acerca a él sin las debidas cautelas. En realidad sabemos del fenómeno otras muchas cosas que son aún más importantes para el hombre, pero estas otras cosas, que son precisamente las que el autor quiere comunicarles de una manera especial al lector, son de más difícil comprensión y admisión, y por eso las iremos exponiendo a lo largo del libro y las haremos objeto de especial análisis. Para que el lector no pierda el hilo de las ideas, le recordaremos que la razón de haber traído el fenómeno ovni fue para demostrarle, o por lo menos para aminorar, su resistencia a admitir las intervenciones en nuestro mundo de seres no humanos. El fenómeno ovni se podrán encontrar, en el fenómeno ovni se podrán encontrar atestiguado por todas las agencias de noticias del mundo con miles de casos, aunque en sus circunstancias difieren de cómo nos los habían contado los historiadores de otros tiempos. Más tarde veremos que, a pesar de las variantes, se trata del mismo fenómeno. Nuestro problema consiste, por lo tanto, en relacionar y mejor aún, en identificar estos avistamientos modernos de los que nos hablan los periódicos con las visiones de las que nos hablan los místicos, abre paréntesis, que han constituido por siglos el origen y la esencia de todas las religiones sin excluir al cristianismo, y por los prodigios de los que nos hablan todos los historiadores griegos y latinos, al igual que los libros sagrados de todas las religiones. En las visiones de los antiguos podemos estudiar más claramente las intenciones de quienes se les aparecían, ya que claramente les indicaban su voluntad, les decían cuál era la conducta que debían seguir ellos y no tenían reparo en decir quiénes eran. Abre paréntesis, aunque mintiesen en la gran mayoría de los casos. Cierra paréntesis. Sin embargo, el problema con el que nos confrontamos con estas visiones o apariciones de la antigüedad es la imposibilidad de probar su realidad objetiva, debido al tiempo que desde ellas han transcurrido, llegando hasta nosotros mezcladas con muchos elementos míticos o legendarios que en muchos casos las hacen difícilmente admisibles. En cambio, las visiones modernas procedentes del fenómeno ovni, si bien carecen de esa diafanidad en sus intenciones y se nos presentan de una manera mucho más contradictoria en su contenido ideológico,
tienen por otro lado algo que echábamos de menos en las antiguas. Son perfectamente comprobables. Si logramos, por lo tanto, identificar las visiones modernas de las antiguas, habremos dado un gran paso para dilucidar la esencia de todas ellas, ya que lo que les faltaba a unas las encontramos en las otras y viceversa. Esta labor de identificación de ambos fenómenos es la que ha venido haciendo la ovniología más avanzada en los últimos tiempos. Por más que algunos investigadores del fenómeno no hayan sido capaces de superar las etapas iniciales de esta importantísima ciencia y continúen investigando miopemente ciertos aspectos secundarios de ella. Hoy no tenemos absolutamente ninguna duda de que lo que los antiguos llaman dioses y los enmarcaban en todo un complejo sistema de creencias y ritos es exactamente lo mismo que los modernos denominamos con el genérico término de fenómeno ovni, cuando éste se entiende en toda su amplitud y profundidad. Es decir, las inteligencias que están detrás del llamado fenómeno ovni son las mismas que los antiguos personalizaban en los diferentes dioses. En aquellos tiempos, estas inteligencias creyeron más oportuno, abre paréntesis, y tenían menos riesgo para ellas, cierra paréntesis, presentarse de aquella manera, mientras que en nuestros tiempos, abre paréntesis, ante una humanidad mucho más avanzada tecnológicamente, cierra paréntesis, han creído más oportuno presentarse bajo apariencias más fácilmente asimilables o tolerables por los hombres de hoy. Pero las intenciones de su presencia entre nosotros o de su intromisión en nuestras vidas son en el fondo las mismas. Será por lo tanto muy oportuno estudiar con una mirada panorámica cuál ha sido el efecto de su injerencia en las vidas de nuestros antepasados, ya que esto podría darnos alguna directriz en cuanto a cómo deberían ser nuestras relaciones con ellos o cómo deberían ser nuestra reacción frente a su presencia entre nosotros. Pero antes de iniciar esta tarea, tendremos que profundizar un poco más en quiénes son estos dioses de los que venimos hablando, cómo son en sí mismos, cuáles son sus cualidades y defectos, conocer sus relaciones entre ellos y con el Dios del universo, al que muchos de ellos han querido suplantar en la mente de los hombres, cuáles son sus poderes y sus debilidades, hasta dónde llegan sus conocimientos, cuáles son sus normas morales, si es que tienen algunas, saber su relación con nuestro continuo espacio-tiempo, etc. Aunque al escéptico se le haga muy difícil admitir que los hombres podamos saber algo acerca de las interioridades de unos seres de cuya misma existencia duda, la realidad es que, dada la larguísima relación de estos seres con la raza humana, ésta, una vez que ha llegado a una cierta madurez intelectual, ya ha comenzado a atar caos y a encontrar ciertas leyes profundas que rigen la conducta de estos seres inteligentes no humanos. Leyes que hasta ahora no habíamos podido descubrir debido en parte a nuestra falta de madurez histórica y cultural y en parte al cuidado que los mismos dioses han tenido a lo largo de los siglos en disimular no solo sus intenciones con respecto a la raza humana, sino hasta su presencia en nuestro planeta y en muchísimas ocasiones su presencia física en medio de nuestras ciudades. Apartado número 6. Me doy cuenta de que mi exposición del fenómeno ovni es demasiado escueta, y el que lo desconoce o no cree en él desearía más datos y más pruebas. Pero ese no es el objetivo de este capítulo ni de este libro. Sin embargo, a lo largo de él irán apareciendo multitud de datos y pruebas. Yo doy por asentado el fenómeno y remito al lector incrédulo a muchos otros libros sobre este tema, escritos algunos de ellos por científicos de primera línea. La verdad es que no admitir hoy la existencia del fenómeno ovni, después de la enorme cantidad de testimonios y pruebas que sobre él se han aportado, es demostrar una cerrazón de mente nada envidiable.